Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 30 de septiembre del año 2021. Hoy, tertulia híbrida de nuevo en la variante 50 y 50, o 2 y 2. ¿Quiénes están afuera? Cecilia Aguiluz, buen día. Buen día, un saludo a todos. ¿Estás por Salto de nuevo? Sí. Por Salto, gris y esperando el agua acá. Bueno, acá en Montevideo, pero en su casa, Cocolino Neptuno. Daniel Superviel, buen día. Daniel Superviel, buen día a todos. Tengo que cambiar eso, no sé cómo se cambia. Sí, Me sí. cambian de Google a Meetings, a no sé cuántos. Lo cambiaré. Sí, tenés que cambiar el nombre que aparece en la pantalla para que el que esté siguiendo en la emisión en video en la web no se desconcierte. Bueno, y voy con quienes están acá en el estudio. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. No sé para qué le pusimos el coco a Daniel y ya está. ¿no? Lo dejamos pronto, así no tiene que cambiar el nombre. Bueno. Y Esteban Valenti, buen día. Buen día. Empezamos, sí, vamos con el primer tema de los varios que tenemos para charlar hoy. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó ayer a los 4 jerarcas de su gobierno que más temprano habían sido denunciados ante la justicia penal por la bancada de senadores de Frente Amplio a raíz del acuerdo entre el Estado y Catunasi, ese acuerdo firmado en marzo que, entre otras cosas, extendió 50 años más la concesión de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. En la denuncia se pide investigar a Luis Alberto Heber, que era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se negoció el contrato, al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola. En su actuación, según considera el Frente Amplio, existen hechos que podrían configurar los delitos de usurpación de funciones, falsificación ideológica por un funcionario público, conjunción del interés personal y el público y, textualmente dice, rematado abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Sobre las 9 de la noche, el presidente Luis Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter, comillas, enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar en claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad. ¿Cómo observaron este nuevo giro, o mejor dicho, estos 2 giros que tuvo este tema en el día de ayer? ¿Quién empieza? ¿Quién levanta la mano? A ver, Esteban primero. Bueno, a mí me parece muy bien que, considerando las limitaciones parlamentarias que tuvo la interpelación, etcétera, la dimensión del problema, que es de una... A ver, yo desde que hago política nunca estuve discutiendo un tema de este tamaño. Basta pensar una cosa. Se votó en el Senado hace 2 meses y medio que iba a haber una adenda sobre el tema de el permiso del Estado para la venta, y yo no conozco un avance de 1 milímetro. Estás aludiendo al planteo que hizo Cabildo Abierto para que se introdujera en el acuerdo una cláusula según la cual el Estado tenía la última palabra en caso de que Catunasi vendiera sus acciones en Terminal Cuenta del Plata. Y también la propuesta del Partido Colorado de un ente regulador, que yo le veo importancia muy relativa, pero estuvo planteado. No se sabe nada. Yo voy a poner, 3 hipótesis sobre el tema de la venta, para que darse cuenta de lo que hay. Que se lo compre privado y público argentino, que se lo compre privado y público o público brasilero, o que se lo compre público y privado chino. Está abierto esa posibilidad. Y yo creo que cualquier uruguayo sabe lo que quiere decir eso. Entonces, frente a una situación de este tipo, más todo lo demás, más el hecho de que obliga a todos los exportadores e importadores del Uruguay a discutir los precios con un solo, y las condiciones, porque no son solo los precios, con una sola empresa. Si eso no es monopolio, quiero saber qué es monopolio, y todavía se defiende eso diciendo que se puede negociar con puertos externos. ¿Quién? ¿Un exportador uruguayo va a ir a negociar con quién? ¿Con la Argentina para exportar desde el Uruguay? No, es imposible. Entonces, yo creo que es un hecho gravísimo. Entonces, me parece bien
yo soy contrario a la judicialización, pero en este caso es un problema que no tiene alternativa. ¿Qué dicen los demás? Y termino una cosa con lo de la calle. A mí me parece, primero, que no fuera responsable la calle de una cosa de estas dimensiones, me parecería una barbaridad. Y me parece bien que asuma sus responsabilidades. Es más, hay algunos Twitter que dicen que es una presión a la justicia. Yo no le tengo tan mala opinión de la justicia uruguaya. Bueno, pero les preguntaba a los demás cómo lo ven, porque no estamos ante un hecho de todos los días, de todos los años siquiera, ¿no? Que en medio de la gestión de un gobierno, la oposición presente una denuncia penal contra varios funcionarios de ese mismo gobierno, porque procesos revisionistas ha habido, pero en general a propósito de administraciones anteriores, ¿no? Que se dé este paso en un caso como este no es algo habitual en la política uruguaya. Entonces, Daniel. No, evidentemente la situación es sumamente delicada y estoy de acuerdo en la apreciación que hace Valenti, en el sentido de que yo creo que después del 13 de marzo y de esa semana en que se declaró la pandemia, el gobierno está viviendo los momentos de máxima tensión. Creo que con esta denuncia penal liderada por el senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, con respecto a este tema, dinamitan los puentes, ¿no? Se sube la apuesta. Se dinamitan los puentes, decías, se entrecortó ahí. Y sí, se dinamitan los puentes, o sea, denuncia a 4 jerarcas de confianza del presidente, le hace una denuncia penal, ¿no? Entonces ahora pasa a ser la justicia penal la que va a tener que investigar, dar curso a la denuncia y ver si tiene asidero la denuncia del Frente Amplio. No entendí las caras risueñas de los que estaban atrás de Charles Carrera, porque me parece que la gravedad del asunto no meritaba sonrisas, y todo esto sumado a una semana que empieza a revelar que la pospandemia viene con mucha conflictividad política, no hay que tenerle miedo, pero ya cuando se mete una denuncia penal, hay que hacerse cargo de esa denuncia penal. Y coincido también con Esteban, que es no conocer al presidente esa intervención que hace desde un tuit. Están denunciando penalmente a 4 de sus hombres de confianza, bueno, algunos más que otros, y él dice, sí, bueno, esto es responsabilidad mía, como se ha hecho cargo toda su gestión desde que asumió el 1 de marzo. Entonces, yo creo que se genera un ambiente enrarecido. Hubiese deseado como ciudadano que los canales de comunicación y de diálogo y de negociación fuesen por otro camino, pues no fue así la realidad. Y bueno, y ahora habrá que hacerse cargo el gobierno de defender el acuerdo que hizo con Catón Natí y el Frente Amplio de probar esa sarta de denuncias gravísimas que le está haciendo a 4 figuras importantes del gobierno. Y mientras tanto, un paro en el puerto, que no es un paro contra el gobierno, es un paro contra Catón Natí por la negociación colectiva, por determinadas cosas, que se entremezcla con la movilización sindical, con un creciente conflictividad que lleva con el trasfondo de tratar de voltear la ley de urgente consideración. Entonces, bueno, se complejizó el partido y acá estamos para analizarlo. Acá estamos para analizarlo, dice Daniel. Por ejemplo, Martín, ¿tú qué señalas? Sí, yo creo que esto que planteabas, Emiliano, de bueno, no es común que se denuncie durante el periodo de gobierno y con muy poca información. O sea, la poca información que hay, que se le dio a la oposición y que se dio a la opinión pública, es tan contundente que da para denunciar. Yo quiero volver a repetir algo que ya planteé en alguna tertulia. El 21 de abril, el ministro Heber, entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, le dijo a los senadores que tenía 4 informes jurídicos. Todo esto está en las versiones taquigráficas, ¿no? El mismo ministro, el 5 de mayo, dijo que no los quería hacer públicos sus informes porque para proteger nuestros argumentos por si el día de mañana existe una instancia judicial, ¿no? 21 de abril tenía 4 informes, 5 de mayo no los vamos a dar. Después, una semana después, dijo, comillas, no tenemos informes directos de gente que escribió el libro. Hemos consultado, hemos hablado, esto está respaldado por quien nosotros tenemos plena confianza, un jurista de peso en el país, como es el doctor Rodrigo Ferrés, que presentó un informe jurídico por escrito sobre los informes que inspiraron. No hay informes que inspiraron. Esto es el ministro en un mes y medio diciendo que le emitió a la Cámara de Senadores sobre un acuerdo que se anunció después de hecho y que ni más ni menos entrega al puerto. A mí me parece que mínimo ameritaba una denuncia de este tipo porque es inentendible. Uno dice, bueno, la verdad es que ojalá que sea impericia. Yo creo que es la hipótesis menos mala que se puede pensar, creyendo en la humanidad, en la gente y en la intención de administrar bien. A mí lo del presidente me parece, por un lado, es criticable y bueno, no, pues está siendo responsable. Pero por otro, ojo, de alguna manera está diciendo, si te metés con ellos, te metés conmigo. O dicho de otra forma,
cuando la justicia tenga que juzgar, va a saber que está juzgando al presidente de la República. Y eso no es sencillo. Nadie puede decir que para un fiscal o para un juez, más allá de que después supere esa situación de tensión y tenga una actuación destacadísima y profesional, no es sencillo saber que uno está juzgando ni más ni menos que al presidente de la República. Entonces, se lo puede criticar por hacerse responsable, y no, pero también genera una situación que no es fácil para la justicia. Y por último decir que el paro y el problema de la negociación que venía de 5 meses y la empresa Catunazzi hecha para atrás, muestra hasta qué punto es gravísima la situación en la que nos dejan. Porque dejan, entre otras cosas, a los trabajadores presos de una sola empresa. El Ministerio de Trabajo repite la actitud que ha tenido, y el Poder Ejecutivo repite la actitud que ha tenido con la empresa, de echarle la culpa a los trabajadores. Pareciera que la consigna es, ustedes calladito, que si no se cumplen algunos de sus derechos laborales, sus reclamos, mejor callados, porque así el país sigue ganando plata, y yo estoy radicalmente en contra de esa manera de mirar el problema. Dice uno de los mensajes que llega de la audiencia, de Lala, así firma, dice, qué mala memoria tenemos. ¿No recuerdan el día de las gabardinas cuando toda la oposición fue en bloque a realizar la denuncia penal contra Sendik? Sí, efectivamente existió esa denuncia penal, pero se estaba denunciando a Sendik por hechos del periodo anterior. Por hechos del periodo anterior, por su gestión cuando estaba en la presidencia de ANCAP. Por eso decía que no es que no haya antecedentes, pero son pocos, por lo menos desde el regreso a la democracia hasta ahora. Cecilia. Bueno, yo quería decir, quería hacer algunas puntualizaciones. Primero, que el acuerdo con la empresa belga no sea beneficioso para el país no implica que haya delito. Eso primero que nada, porque se está planteando el tema ya desde como se hace una denuncia en fiscalía por presuntos delitos, ya se está hablando como que en realidad ese es el giro que esto debiera tomar. Y yo creo que hay que hacer la puntualización de que un mal acuerdo que pudo haber sido o que fue no implica que haya habido delito, son cosas diferentes. Por otro lado, creo que no se agotaron todas las vías y yo desde hace bastante tiempo planteo en esta tertulia, porque hace bastante tiempo venimos con lo del puerto, que debe conocerse el funcionamiento del puerto y un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico del país que pasa por ahí. Y celebré que hubiese habido una interpelación, que en realidad hace un mes, porque no hace tanto. La interpelación debe haber sido el 19 por ahí de agosto, no hace 2 meses y medio. Que haya un acuerdo que no sea beneficioso no implica que haya un delito o varios delitos. Que se haya ido a la justicia, a mí no me parece la mejor vía. Por supuesto que hay derecho a hacerlo, y por supuesto que si fue lo que los senadores del Frente Amplio entendieron que había que hacer, respeto eso. Yo no hubiese ido por ahí. Me parece que el Frente Amplio como oposición, y creo que también otros partidos, incluso de la coalición, se podrían haber sumado a hacer una comisión investigadora sobre esto. Porque yo creo que lo que tiene que pasar es que se conozcan los hechos. Hay otros mecanismos para hacerlo. También exigir desde la ANP las investigaciones administrativas internas, que también pueden pasar por esa comisión investigadora del Parlamento, de manera de que todos tomemos conocimiento público de lo que pasa, porque lo que va a pasar ahora es que en Fiscalía va a investigar el fiscal, pero el público sigue sin saber cuál es el tema. Es probable que la finalización de la investigación no constate ningún delito, porque hacer un mal acuerdo no implica un delito, y mal acuerdo han hecho todos los partidos políticos que han estado en el gobierno con alguno u otro tema. Entiendo la relevancia de que es distinto, pero me parece que es importante hacer esa apreciación. Un mal acuerdo no implica un delito, ni mucho menos. Y me parece que esto tenía que ser una discusión política y no una discusión judicial. Y yo soy completamente contraria a la judicialización de la política, y creo que es un poco lo que pasó. Y por otro lado voy a decir una cosa muy importante: celebro que en el periodo pasado quienes éramos oposición no votamos
no votamos que se quitara del Código Penal el delito de abuso de funciones, porque en definitiva es el que hoy están usando quienes promovieron derogarlo. Y eso no hay que olvidarse, porque no es un tema menor. Martín, ¿tú querías comentar algo de lo que decía Cecilia? No lo votó nadie el abuso de funciones. No lo votó nadie, pero además todos los partidos, todo el mundo está de acuerdo que hay que corregirlo, ¿no? Que hay que dejar alguna herramienta para perseguir determinados hechos delictivos. Se propuso la derogación. Sí, Cecilia, por pero no parte fue. del Frente Amplio. Sí, pero no es una posición solo del Frente Amplio y no es Pero solo se de la propuso legislatura. por parte del Frente Amplio, Pero antes lo por propusieron otros Mussolini. partidos. Se propuso, Antes lo propusieron pero no otros se partidos. votó. No se votó. Se propuso derogarlo. Pero además no es la única figura que plantea como digamos, cuando habla de apariencia delictiva, no es el único posible delito que señala la denuncia. Pero es el único delito cajón que suma a todos, Martín. En realidad, lo otro que se plantea como presunción delictiva es muy difícil de encajar en esa tipología. Al final del día, y lo dice clarito ayer Carrera cuando habla, lo que está hablando es del abuso de funciones, no está hablando de los otros delitos específicos. Está bien, pero se denunció con otros delitos y yo no tengo la información. No sé, Cecilia, creo que vos tampoco, porque estabas planteando que hay que conocer la información, por tanto, hay cosas que sí se pueden asegurar. No solo es un mal acuerdo, sino que el procedimiento fue muy malo, porque no pedir un informe a una jurídica, a ninguna jurídica de todo el Estado, es escandaloso. ¿Cómo no va a haber un informe? ¿Cómo el único informe que aparece son 10 páginas A4, sin firma, sin sello, sin membrete? Bueno, parece un procedimiento que ni siquiera alguien con una actividad con mucho menos responsabilidad que básicamente gestionar un país puede tener. Entonces, es un mal acuerdo, pero ya sabemos, porque el ministro lo dejó claro, dijo, no tenemos informes, ya sabemos que es con un procedimiento pésimo, de una extrema irresponsabilidad. Por procedimientos pésimos hay un montón de está bien, pero archivados. Yo tengo algunos archivados acá en Salto. Que yo misma hice las denuncias por procedimientos pésimos. Está bien, puede ser, puede ser. Igual esta no es sobre todo la discusión de ahora, de la tertulia, no es sobre todo una discusión jurídica. Pero quiero decir que además, si hay otros procedimientos malos, bueno, creo que nada se compara con el perjuicio enorme, gigante, que va a generar este pésimo acuerdo. Y quiero decir también que la verdad es que plantear que hay que hacer una comisión investigadora, después de que la coalición votó que un denunciado sea denunciante de la comisión investigadora y que le pueda preguntar a gente que lo está denunciando, bueno, a mí me parece que ese camino ya, por este periodo, prácticamente lo rompieron. No, yo quiero decir que eso de que no tenemos información, hay algunas cosas que son absolutamente públicas. El directorio de la ANP, que tiene que obligatoriamente y normativamente pronunciarse antes de firmar el acuerdo, no lo hizo. Todas las funciones las asumió el presidente, se firmó el acuerdo y no se obvió totalmente la resolución por parte del directorio del ANP. Es más, tampoco está el informe de jurídica de la ANP sobre ese tema. Claro, pero eso es un delito o una irregularidad. No, mira, bueno, discúlpame, eso lo va a decidir la justicia. Yo lo que te digo, que violación por abuso de funciones es asumir funciones que no tiene. Eso lo sabe cualquiera, ¿está? Entonces, si vos, no es que estaban vendiendo un camión o una grúa, estaban vendiendo el puerto, estaban entregando el puerto por 60 años. Y después, en el plazo que sea, ¿alguien sabe algo de la adenda, que es lo que a mí más me preocupa? ¿Alguien sabe algo del control de precios? ¿Cuánto van a negociar? Nada menos que esos aspectos. Entonces, y además, efectivamente, las comisiones investigadoras están demostrando en algunos, tales así que también los partidos que hoy gobiernan tuvieron la comisión investigadora sobre el caso de Sendik, y me parece que en ese caso hicieron muy bien, porque además la justicia tiene otros instrumentos, no te invita a voluntad tuya, te cita y tenés que ir a declarar. Y en este caso concreto tenemos una situación muy, pero muy grave, de todo punto de vista. No es solo un mal acuerdo. Acá estamos hablando también, Martín dice, bueno, es impericia. Digo, ojalá. Bueno, pero está bien. Lo dice que es una negociación hecha muy mal, lo dice González Lapeille. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que un nivel de gobierno como el que está simplemente sea impericia. Lo digo, no sé qué otra cosa es, pero no me lo creo. Dice desde la audiencia Diego, lo que hace poco creíble la política uruguaya es que los que hoy denuncian penalmente a jerarcas blancos
son los mismos que en 2012 no condenaron algo mucho más grave, como fue el engaño de la ciudadanía con la subasta trucha de aviones de Pluna en el gobierno de Mujica. ¿Qué autoridad tienen hoy los que en 2012 taparon aquello? Pero, yo, dos respuestas. Primero, no se tapó. No es, claro, y no, primero no es mucho más grave. No, es un disparate decir pero mucho más grave. Segundo, no se tapó. Hay 2 procesados. Y tercero, nos piden autocrítica. Un ministro y el director de un banco. Claro, y un director, pero lo que dice el oyente es que la denuncia no la hizo el oficialismo de la porque época. era de oficio, pasó, digamos, pasó a la justicia inmediatamente. Y inmediatamente se pronunció la justicia. Y ojo, a ver, es bueno que lo haya traído. Así que Caloya le hizo ganar al Banco República $13.200.000. Se los hizo ganar, porque el último pronunciamiento de la Suprema Corte es que López Mena tiene que pagarle, regalarle, porque no es a cambio de nada, $13.200.000, y sin embargo lo condenan y además lo multan a pagar una cifra importante. Vamos, ¿está? Es decir, que la justicia usa el mismo criterio. ¿Qué decía Cecilia? Sí, yo solo una acotación cortita. Que la oposición, si cometió errores en el pasado siendo gobierno, ¿se tiene que quedar callada? ¿Por cuánto tiempo sería la pena? Pero además, ¿no se nos pide autocrítica? Y bueno, la autocrítica implica revisarse y corregir para adelante, pero sobre todo creo que a oficialismo y a oposición se le va la vida, entre otras cosas, con tener una oposición que controle, que pregunte, que investigue. Sobre el puerto, además, ya es otra cosa. Cecilia, creo que quería intervenir, Daniel también. Yo lo que quería decir es que me parece que no se puede prejuzgarlo de la comisión investigadora. En realidad no se planteó. O sea, y están comparando una comisión investigadora de diputados que yo también estoy en desacuerdo con lo que está pasando y cómo se constituyó, y lo dije hace poco en la tertulia también, con una situación del Senado que no se planteó. O sea, no se planteó, se fue por la vía penal y no se planteó la investigadora. Daniel. No, yo lo que quiero decir es 2 cosas, 2 reflexiones, ¿no? O sea, se está tomando como por cierto, porque se ha instalado en relato que este es un pésimo acuerdo, horrible, daña al Uruguay, etcétera. Se instaló ese recuerdo. Yo no sé, yo creo que el tiempo va a decir si eso fue así o no fue así. Yo no tengo condiciones ni conocimiento de actividades portuarias, por más que he leído todo lo que he podido. Hace poco en Ceres hicimos un estudio sobre la cuenca Brasil-Uruguay, la cuenca de la Laguna Merida, una de los Patos por el puerto de Porto Alegre, donde estuvimos estudiando el tema, con lo cual me estuve metiendo mucho en el tema de la actividad portuaria, y cada vez que abro una puertita y hablo con un experto, se me abre otra puerta más grande, y abro esa puerta y se abre una más gigante. Estamos hablando de las rutas marítimas, estamos hablando de todos los cambios que trajo la pandemia en el comercio mundial marítimo, estamos hablando del puerta a puerta, estamos hablando de negocios que realmente mi cabeza de ceros, o sea, me queda grande, ¿no? Me queda chica, perdón. Entonces, y en ese contexto es que el gobierno uruguayo encuentra esta salida. Yo creo que nadie más interesado que los propios adjudicatarios de esta concesión por 60 años van a ser los más interesados de que el puerto sea un puerto que funcione bien y que beneficie no solo al Uruguay, sino también a ellos mismos, porque si no se beneficia el Uruguay, no se benefician ellos mismos. Entonces, me parece que estamos un poco apresurados en decir esto es un desastre, yo creo que habría que esperar. Y por otro lado, en relación a la denuncia penal, bueno, ahora lo único que necesitamos los uruguayos es transparencia, que se transparente todo el proceso, si hubo irregularidades, si hubo necesidades, se transparente todo bien clarito, ¿tá? Y que todo el mundo se haga cargo de lo que dice, ¿no? Entonces me parece que esto se arregla con transparencia y que el gobierno va a tener que ser muy claro en las explicaciones que dé ahora ante la justicia penal. Y chau, hay que ver. Y creo también que el Uruguay... Totalmente de acuerdo. En su esencia, su currículum de liceo y de la escuela deberían tener una materia que se llama comercio marítimo, porque nos va la vida en ese comercio marítimo. Y no lo tenemos, nadie sabe un carajo de puertos en este país, salvo los que están directamente involucrados en los estudios del puerto. Digo, acá mismo, yo en persona tuve que estudiar cómo funcionaba el puerto de Montevideo, la primera intervención que tuvimos cuando aquello de Montecón y no sé cuánto. Entonces, es demasiado grosso el tema como para que no haya una transparencia cristalina que deje tranquilo a todos y después, bueno, que el tiempo dirá si fue un error o no fue un error. Eso es lo que yo pienso.
Sí, dos comentarios. Uno, Daniel, discrepo con esto de que la empresa es la más interesada en que funcione bien, porque los monopolios puede funcionar mal, pero igual sos la única empresa. O sea que ese es el problema de los monopolios privados, y donde el Estado se amputa la posibilidad de regular. Y lo otro es que no hay tiempo. Yo creo que esto es urgente. Todo bien, pero una comisión investigadora que dure 2 años, a mí me parece que no rinde, porque es tal el desastre. De hecho, Cecilia, es tal el desastre que el propio Cabildo Abierto dijo, bueno, por lo menos empecemos a emparchar este desastre, y generaron esta negociación, en donde la empresa, como ya tiene un acuerdo, podría haber dicho, no, yo no le agrego nada al acuerdo, ¿por qué le voy a agregar algo al acuerdo? Y sin embargo, el acuerdo, fue tan malo. Leerlo. Fue tan malo que dijeron, bueno, sí, agreguemos esto de si se vende, pero entonces, quien tiene, entre otros, además de la oposición, quien tiene claro que esto es urgente es el propio Cabildo Abierto, que es parte del oficialismo. No hay 2, 3 años tiempo para estudiar, para que se esclarezca. Cabildo Abierto fue, yo lo dije acá también, o sea, comparto contigo, estamos de acuerdo que la postura de Cabildo Abierto fue la mejor. Frente al problema, esta es la solución. No, la mejor que podía tener siendo oficialismo y avalando este acuerdo. Por supuesto, por eso avalando el acuerdo. Estamos de acuerdo que fue lo mejor. Sí, y el Partido Colorado también propuso su parte, pero todos lo criticaron esto. Porque, vamos a entendernos claro, la única cuestión estratégica que tuvo el gobierno en 18 meses fue esta. Y en ella no le dio participación a nadie, a ningún otro partido integrante de la coalición. Al Frente Amplio, de ninguna manera. Al puerto profesional, trabajadores, a los exportadores, a los importadores. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de tanto secretismo? No, pero y perdón, además, Esteban, está simplificando. O sea, acá hubo un manejo estratégico de la pandemia que hoy es reconocido en el mundo entero. Hubo un inicio de negociaciones en un TLC con China que se convocó, en ambos casos se convocó, lo primero que hizo el presidente fue convocar a los partidos políticos. Entonces, ¿y por qué? Tampoco. Pero es verdad que ese tema no lo comunicaron. Pero Daniel, es verdad eso, Daniel, discúlpame, si vos me decís eso, explícame por qué una cosa de la importancia del puerto de Montevideo, que solo con mencionarlo estoy hablando de toda la historia del Uruguay, y lo saben todos los oyentes y lo sabemos todos nosotros. Yo pregunto, ¿por qué se hizo de esa manera tan secreta? No sé si vieron un detalle. El tema del juicio de 1.500 millones desapareció de la argumentación. Absolutamente. Se dieron cuenta que era tan ridículo, tan absurdo, tan indefendible, no solo la cifra, que es 75 años de la ganancia de la empresa, como el mismo mecanismo estaba, y como no hay ninguna otra cosa, bueno, yo quiero decirles que estamos en presencia de uno de esos temas que nos lleva al borde de plantearlo en la justicia, y yo creo que se hizo bien. Bueno, yo te respondí, pará, como me preguntaste a mí, yo te respondí, yo quiero que ahora siempre quiero, en todas las cosas, la mayor transparencia posible para que, como decía Cecilia en su intervención, toda la población sepa dónde está parado y por qué se hicieron las cosas. Creo que el gobierno mismo tiene ahora la necesidad de explicar bien qué fue lo que pasó. Y bueno, estaría atentamente observando. Antes de cerrar brevemente, la pregunta es a propósito de la coincidencia entre la presentación de la denuncia penal y el ambiente del paro, ¿no? El paro de 72 horas en el puerto. ¿Alguno de ustedes quería hacer referencia a eso? Esteban, una cosa, es una coincidencia, vamos a entendernos claro. Sí. Ahora, si vos planteás una situación que es, tanto Montecón como Catón Natí está negociando un acuerdo con el sindicato, no es solo Catón Natí, también es Montecón, porque el lío no es con Montecón, como si alguien estuviera a favor de Montecón, no. Segundo, no se ponen de acuerdo en ninguno de los temas salariales y de normativa. Tercero, van a quedar 700 despedidos. Entonces, ¿alguien cree que en el Uruguay, desde el año 1920, quedan el peligro de 700 personas en la calle y no va a haber conflicto? Pero era obvio. Mucho más en un país donde además de los 700, ¿no? Va a quedar el puerto en manos de unos belgas que todo el mundo conoce los 20 años que manejaron el puerto, cuál fue su actitud. Daniel, ¿tú qué decías? No, que parte de la negociación, además de los 13 jornales, las garantías que están pidiendo los empleados, es la absorción de esas familias o de esos individuos que están trabajando
en Montecón para que los absorba Cotonatí. Es parte de la discusión que está arriba de la mesa, de la negociación. Que podría haber estado en el acuerdo, ¿no? Podría haber sido parte del acuerdo, decir, bueno, si hay trabajadores que quedan sin trabajo por este acuerdo, la empresa tiene que encontrar la forma de absorberlos. No está, obviamente. Cecilia. Bueno, yo, si creyera en las teorías conspirativas, diría que no estoy tan segura de que no haya de que sea una coincidencia. Si creyera en las teorías conspirativas y está viendo que el Frente Amplio de PIT-CNT son la misma cosa, así lo entiendo yo, y justamente cuando se presenta la denuncia penal hay un paro de 3 días que paraliza toda la actividad y el comercio exterior, bueno, la verdad que no sé. No, disculpa, igual en ese caso, error. Tengo entendido que es la empresa la que cambió, porque venían negociando hace 5 meses y cambió los términos de la negociación y ahí se da el paro. Con lo cual, si hay teorías conspirativas, sería que la empresa quiere generar esta sensación de que los trabajadores del puerto están en contra del país. Cecilia, discúlpame, vos tendrás experiencia de política, sindical ninguna. Porque yo te quiero decir, yo si soy dirigente sindical o soy dirigente político, no hago coincidir los dos hechos. Porque uno le saca importancia al otro. Así que, por lo tanto, hubiera esperado, hubiera terminado el paro y se hubiera presentado la denuncia. Así que no le veo ninguna utilidad. Los resultados económicos de este paro se van a ver. Pero yo creo que al final del día tiene que ver con la coincidencia. Y responsabilidad de Catunazzi. No sé nada de actividad sindical. En el único sindicato que estuve fue en la universidad. No sé nada. Lo cierto es que a mí no me queda tan claro que no haya coincidencia. Lo cierto que coincidencia o sí coincidencia, este paro de 72 horas, larguísimo, fuerte, duro, que genera todos estos intercambios, se está perjudicando a muchísimo más que de 700 familias en toda la cadena del país, en los frigoríficos, en todos lados. No, porque quiero decir, o sea, para que tengamos en cuenta la envergadura de la importancia de trancar el puerto en un momento que se está disputando a nivel mundial. A ver en qué puerto voy, hay una disputa que nos queda totalmente grande al Uruguay sobre estos temas. Este paro realmente cae en un momento terrible para esa inserción internacional del Uruguay, en un momento post-pandémico, está todo trancado el transporte marítimo, el transporte de contenedores, damos una señal pésima al mundo. ¿Qué habla esto? De que se quemaron los puentes y que hay que negociar de otra manera. Y yo digo, en vez de, si es culpa de la multinacional o de trabajadores que están peleando a ver si siguen teniendo trabajo o no, esta pérdida es culpa de la multinacional Catunazzi y no del sindicato que toma esta medida porque la empresa no quiere negociar. Y como va a ser monopólica, hay que negociar con la empresa o no hay con quién más negociar. Ya volvemos, seguimos en la tertulia, pasando a otro tema de estas últimas horas en la agenda política.